Bueno, los bots ya saben un montón sobre cómo conversamos nosotros, tanto que podrían dar esta charla y yo me podría pintar las uñas tranquila, casi no llegué, porque todo el tiempo observan y reciben información sobre cómo los humanos nos comunicamos y aprenden sobre eso. Saben tanto los bots hoy sobre cómo hablamos las personas que pueden hasta emular la conversación de un político argentino. Llegan incluso a eso. No sé si vieron que hay un chat circulando hace unos días donde puedes chatear con Alberto Fernández. Y es posible eso, cualquiera puede conversar con él, pero en realidad es un chatbot que emula su discurso. Se habla mucho de cómo los robots aprenden sobre nosotros, cómo reciben información, millones de conversaciones humanas para aprender a tratar de hablar como nosotros, pero yo hoy les quiero proponer que nos hagamos una pregunta justo al revés, que pensemos no qué aprenden los bots de nosotros, sino qué podemos aprender nosotros de los bots. Porque el proceso funciona un poco así. Nosotros creamos bots, a veces con inteligencia artificial, a veces más sencillos, que observan nuestras conversaciones para aprender sobre nosotros, pero en ese mismo proceso, cuando nosotros miramos qué funciona y qué no funciona con los bots, también aprendemos sobre nosotros mismos. Y aprender sobre las conversaciones es muy importante porque la conversación es tal vez una de las experiencias humanas más relevantes, ¿no? Todos acá sabemos que una buena charla puede cambiar muchas cosas. Entonces, lograr reproducir esa conversación puede ser sumamente redituable y también muy instructivo. Nos enseña muchas cosas sobre nosotros. Les doy un ejemplo. En Quartz, que es un medio periodístico que hizo mucha experimentación con bots, inventaron algo que ellos llaman emoji ambiguo. Lo llaman así y lo inventaron porque los bots muchas veces no tienen la respuesta. De hecho, no tienen la respuesta a todas las preguntas. Entonces, tal vez un usuario pregunta algo y el bot no sabe qué contestar. Entonces, en Quartz inventaron un emoji ambiguo. Y si un usuario quiere agredir al bot y le dice, por ejemplo, me pareces medio tonto, bot, entonces el bot le puede contestar con un emoji ambiguo, por ejemplo, el de pintarse las uñas. Que en este caso va a querer decir algo así como, me importa 3 pepinos que pienses que soy un tonto. Ahora, si hay un usuario que dice exactamente lo contrario y que quiere elogiar al bot y le dice, por ejemplo, bot, sos un capo, también le pueden responder con el mismo emoji ambiguo y en este caso tal vez quiera decir, sí, soy un capo, ya sabía, lo tengo re clara, ¿no? Y es el mismo emoji. Esa ambigüedad es profundamente humana. Todas nuestras conversaciones tienen alguna cuota de ambigüedad que de hecho les da como un poco de suspensa a la conversación, ¿no? Muchas veces nos preguntamos qué me quiso decir el otro y tal vez a la noche no podemos dormir pensando qué me quiso decir. Pero lo interesante de esto con los bots es que en este caso el sentido del emoji ambiguo lo está dando la persona, ¿no? El bot solamente reproduce una misma imagen en muchos casos distintos, pero la persona que está del otro lado es la que es capaz de decodificar esa ambigüedad como le parezca, ¿no? Y completar el sentido. Ahí hay algo profundamente humano. Y respecto de lo del suspenso que se genera en una conversación entre personas, hay algo que pasa mucho cuando conversamos en medios digitales, que es el suspenso de estos 3 puntitos, ¿no? Cuando alguien nos está por escribir y todavía no sabemos qué nos va a decir y estamos ahí pendientes. Eso produce suspenso, pero también produce otra cosa muy importante en una conversación entre personas, que es el reaseguro de que hay alguien del otro lado. Cuando estamos chateando o estamos hablando por teléfono, necesitamos saber que alguien nos garantice, a pesar de que confiamos en la tecnología, que realmente hay alguien que nos está contestando, que nos está escuchando, y para eso sirven los 3 puntitos. Por eso, cuando construimos bots, incluso siendo que el bot suele poder contestar mucho más rápido que una persona, nos tomamos el trabajo de que aparezcan los 3 puntitos como si el bot estuviera pensando o estuviera escribiendo, porque para los humanos eso es importante. Y eso de los reaseguros se vio muy claro el año pasado cuando Google presentó su nueva versión del asistente virtual, que es un bot que te permite resolver distintas tareas. Lo presentaron con una conversación entre el asistente virtual o la asistente virtual y la recepcionista de una peluquería, ¿no? El bot quería pedir un turno en la peluquería y se mostró la conversación que habían tenido el bot con la recepcionista. Ahora, el momento más festejado por la audiencia en un evento como este, de esa charla entre el bot y la recepcionista, no fue cuando el bot pudo encontrar el horario más preciso en la agenda de su clienta para poner la cita en la peluquería, ni fue cuando el bot entendió la diferencia entre pedicuría y belleza de pies, que es algo que a mí todavía me cuesta. El momento que más sorprendió a la audiencia fue este, se los voy a mostrar y escúchenlo. A ver, ¿tenemos sonido? Bueno, no tenemos, a ver. Ahí va. I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second.
O sea, el momento más festejado fue cuando el bot contestó que ese se reaseguro, ¿no? Lo que necesitamos en una conversación. Y sin embargo, creo que muy pocas marcas se están preguntando cómo hacer para decirle más a sus audiencias, ¿no? En Sociopúblico empezamos a experimentar con bots justamente buscando eso, a ver si era posible decirle más a muchas personas al mismo tiempo. Sociopúblico es un estudio de comunicación de ideas complejas y entonces a nosotros siempre estamos buscando y usando todo tipo de recursos, desde visualizaciones de datos, interacción, videos, digamos, todo lo que podamos usar para tratar de que nuestras audiencias se queden un ratito con nosotros y nos presten algo de atención, ese bien hiper escaso de nuestra época, ¿no? Y realmente lo necesitamos porque si uno quiere explicar algo complejo, necesita que el otro lo escuche por lo menos por unos minutos, ¿no? Entonces empezamos a probar con bots porque tuvimos la sensación de que en esas conversaciones, con esas ambigüedades y esos reaseguros que tenemos entre los humanos, podía haber un espacio que nos permitiera poder comunicar ideas complejas. Y ya hicimos varios, acá les voy a mostrar dos que son todavía prototipos que están en producción. Este es un juego donde vos tenés que decidir si una noticia es verdadera o falsa y por consiguiente si la vas a compartir con tus amigos y el bot te va explicando si acertaste o fallaste y por qué. Y este es un bot sobre el futuro de la política que te permite tratar de entender cómo vos imaginás la política en 2050, cómo crees que va a ser la política en ese momento del futuro. Estos dos bots tuvieron sus pruebas beta, una en Google hace un par de semanas en las oficinas de acá de Buenos Aires y el otro lo probamos en Tokio con una audiencia más internacional y aprendimos algunas cosas que les quiero contar ahora, cosas sobre las conversaciones humanas. La primera que descubrimos es que somos capaces de chatear bastante tiempo, ¿no? Los analytics de estas dos pruebas nos mostraron que la gente se quedaba entre 3 y 5 minutos chateando con estos bots. Y eso es un montón de tiempo. Es mucho más tiempo del que solemos estar scrolleando en el feed de nuestras redes sociales o mirando un video o ni hablar leyendo un documento, ¿no? Es un montón de tiempo. Entonces, lo primero que encontramos es que parece ser que la conversación nos abre un espacio de tiempo, un paréntesis en el que podemos meternos en un tema. Lo segundo que descubrimos es que una vez que se abre ese paréntesis de tiempo, existe la posibilidad, tal vez, no siempre, de que podamos entrar un poco más en detalle. Y nos pasó también esto, cuando recibimos feedback de los usuarios, algunos nos pedían que hubiera un poco más de desarrollo, más de complejidad en las explicaciones que dábamos para estos dos temas que son ciertamente complejos, ¿no? La política en 2050 o la fake news. Y esto para nosotros fue muy sorprendente, porque piensen que en realidad nos habíamos matado tratando de ver cómo hacer que el juego se pudiera jugar rápido y que fuera fácil. No estábamos pensando que la gente se iba a quedar más tiempo, que nos iba a decir que lo hiciéramos más difícil. Y en el caso del futuro de la política, lo que hicimos después fue crear un storytelling que te permita explorar los distintos escenarios prospectivos del futuro de la política y para los que quisieran profundizar un poco más, que es esto que están viendo. Y el tercer descubrimiento es que nos gusta la complicidad y que eso también se da muy bien con la conversación, con esta experiencia humana, ¿no? En la conversación nosotros podemos tener pequeños guiños con la persona con la que estamos interactuando. Por ejemplo, en el bot del futuro de la política necesitábamos saber de dónde es la persona que está interactuando con el bot y le preguntamos de qué país es. Y cuando le decís que sos de Argentina, el bot te contesta, Argentina, lovely in the summer. Ahora, si le decís que sos de Japón, te dice lo mismo, y si le decís que sos de Alaska, también te dice lo mismo. Y nosotros creemos que los usuarios seguramente hayan notado eso y hayan pensado que el bot a esa pregunta estaba respondiendo siempre igual, pero ese es el guiño, ¿no? Que compartamos ese código con nuestros usuarios. Y en otro bot que hicimos para un público más joven, le permitimos a cada uno elegir con qué avatar se quería presentar para interactuar con el bot. Entonces podía ser, por ejemplo, ese astronauta y llamarte Houston a todo ritmo, para el que no sabe ATR es a todo ritmo. O podías elegir ser gatite y en ese caso toda la conversación posterior se iba a desarrollar en lenguaje inclusivo. Entonces, esos pequeños guiños nos permiten, aunque sean superficiales, conectarnos y crear un código común que conecta con la inteligencia y con las emociones del que está del otro lado. Entonces, tiempo, profundidad y complicidad. Son tres cosas que todos sabemos que están detrás de una buena conversación entre humanos, pero trabajar con bots nos permitió corroborarlo, medirlo también y empezar a usarlo con muchas personas al mismo tiempo, aprendiendo sobre eso. Y aprendimos también algo que les dejo a ustedes hoy, que tal vez quieran usar. Si alguien les pregunta algo y no saben qué contestar, ya saben, le pueden contestar con un emoji ambiguo,
que seguramente los entiendan y si no los entienden, por lo menos van a dejar a alguien intrigado y pensando en ustedes durante todo el día. Muchas gracias. No, gracias a bot.